Esta no va a ser una de esas reviews en las cuales dicen "Oh, yo tengo esta cámara desde 1980 y aún sigue vigente y tengo un acento de un lugar que no sé dónde queda". No, esta cámara yo la compré hace 2 años y en ese momento me puse a buscar videos, a buscar reviews de otra gente que ya lo hubiese comprado y hubieron un montón de cosas que nadie me dijo. Entonces estoy haciendo este video para responder las preguntas que yo tenía en ese momento, de forma tal que si vos estás por comprártela, sepas qué es lo que te vas a encontrar en esta cámara. Y en el caso de que ya la tengas, voy a compartir con vos un montón de trucos y de consejos para realmente poder explotar el potencial que tiene esta cámara. Como todas las reviews en mi canal, esta va a ser una review honesta en la cual te voy a contar tanto las cosas buenas como las cosas malas de esta cámara. Bueno, las cosas que a mí me gustan y las cosas que a mí no me gustan de esta cámara. Voy a empezar hablando de la parte exterior de la cámara, luego de fotografía y luego de video. Todos esos temas los he separado en capítulos, de forma tal que si vos no querés ver toda la review, que está bien, no la veas. Yo estuve trabajando para hacer esto. Fíjate en la descripción del video, podés ir y ver específicamente el tema que te interesa. Bien. Si hablamos de la parte externa de la cámara, podemos decir que es una cámara que tiene un diseño muy bonito, es súper liviana, es cómoda de agarrar, tiene modo manual, que eso es algo fundamental si están aprendiendo fotografía. La disposición de los botones y del menú se siente muy parecida a una cámara reflex de gama media o gama baja, fácil de usar, pero si bien en ese sentido es parecida a una reflex, tengan en cuenta que esta cámara no es una cámara reflex, sigue siendo una cámara compacta, es decir, no le podemos quitar el lente. Este lente que le ven no hay forma de sacárselo, es todo un solo aparato. No es como por ejemplo esta otra cámara, esta sí es una cámara reflex en la cual yo puedo quitar el lente, que lo puedo separar uno del otro. Y después no lo puedo volver a poner junto. Ahí está. Bueno, en esta cámara se puede separar, en esta cámara no se puede separar. Vienen algunos accesorios que podemos acoplarle a esto, pero tengan en cuenta que siempre los vamos a utilizar sobre este lente. O sea, como que a este lente le agregamos un filtro o otro lente o algo por el estilo. Un accesorio que yo tengo y se los recomiendo si ustedes quieren sacar fotos macro es un lente que se llama Raynox 250. Ese lente, combinado con el zoom de 50x que tiene esta cámara, es fantástico. Pueden sacarle fotos a cosas súper pero súper chiquitas. Y aparte ese lente, ese filtro, después lo pueden utilizar en otras cámaras. Así que si ya tienen la Canon SX530HS o están pensando en comprarla, fíjense en el Raynox 250 porque me parece que hace una combinación muy buena. Otra cosa a tener en cuenta respecto al exterior de esta cámara es que no tiene zapata para el flash. Es decir, si tenemos un flash externo, no tenemos forma de conectarlo. Acá arriba no hay nada para conectar este flash con la cámara. Como si pasaría, por ejemplo, con esta otra cámara en la que sí podemos ponerlo acá y lo conectamos. Hay formas en las que se puede utilizar un flash externo con esta cámara. Les voy a dejar ahí un videito en el cual les muestro algunos trucos. Pero bueno, esto de poner el flash arriba de la cámara y que quede todo armado y conectado, no lo vamos a poder hacer en la Canon SX530HS. Esta cámara tiene foco manual para situaciones como estas en la que lo necesitamos. No es lo más cómodo del mundo de utilizar, no tiene focus picking, pero sí tiene como un pequeño zoom en el centro de la pantalla que ayuda a ver dónde estamos enfocando. Algo que a mí me parece básico en una cámara, fundamental, esencial, qué exagerado que para hacer esto. Algo que a mí me parece que yo quiero que tenga una cámara, vamos a decirlo así, más tranquilo. Algo que yo me gusta que tengan, una preferencia mía, es que las cámaras puedan sacar fotos en formato RAW. Esta cámara, si ustedes se fijan en las especificaciones de la página de Canon o si miran otras reviews, van a ver que dicen que no puede sacar fotos en ese formato. Pero, hay una manera en la cual sí se puede activar eso. Se hace a través de un firmware que se llama CHDK, que es como un programita que se instala en esta cámara. Es súper fácil de instalar, la cámara no corre ningún riesgo y al instalarle esto podemos desbloquear ese formato RAW. Y no solo podemos desbloquear eso, podemos desbloquear otro montón de opciones que están, pero fantásticas. Tengo un video en el cual les explico cómo hacerlo. No es que quiera que vean mis videos, pero si están pensando en comprar esta cámara o si ya la tienen, por favor vean ese video. Porque para mí el potencial de esta cámara está justamente en la capacidad de poder instalarle eso. Porque es una cámara que de precio es dentro de todo barata porque no tiene esas especificaciones. Entonces la pueden comprar a un precio barato porque no tiene esas especificaciones, le instalan este software y boom, tienen una cámara que es mucho más potente de la cámara por la cual ustedes pagaron. Así que si la tienen o si están pensando en comprar la Canon SX530HS, fíjense
en el video que les dije antes, que quizás se los vuelvo a poner acá, así lo miran. Vean ese video. Espere, por favor, mientras Parcher recobra la calma. Ok, ahora hablemos de la calidad de imagen, que es lo que creo que muchos de ustedes se tienen que estar preguntando. Para esto la voy a estar comparando con una Canon G11, es una cámara totalmente distinta, pero es la única cámara que tengo que tiene más o menos el sensor del mismo tamaño que la Canon SX530HS. No sé si es una comparación que tenga mucho sentido, pero es la única cámara que tengo, así que sorry, pero es lo que hay. Si hacemos zoom en el centro de la imagen, fíjense que la Canon G11, a pesar de ser 6 años más vieja y tener solo 10 megapíxeles, se nota mucho más nítida en la textura del tronco, estas hojitas. Esto pasa tanto en el centro como en las esquinas. Por ejemplo, esta ramita que está acá, acá se ve mucho más definida. No es una diferencia muy grande y a menos que lo comparen con otra foto posiblemente no lo van a notar. Pero en mi opinión a la Canon SX530HS le falta un poquito de nitidez. Otra cosa que aprovecho para mostrarles en esta foto son las aberraciones cromáticas, que son como estos halos de color magenta o verde o azul que se producen cuando hay mucho contraste. En esta cámara vemos mucho más este color magenta que no existe en la realidad. Esto no es algo muy grave, se puede corregir súper fácil en Lightroom, simplemente haciendo clic acá se corrige. Y también es algo bastante esperable de una cámara que tenga un zoom tan grande. Ahora les quiero mostrar estas otras fotos donde se nota más el ruido del sensor. En este caso las dos cámaras son bastante parecidas. Estas fotos, por ejemplo, están en ISO 400 y la cantidad de ruido es más o menos parecida en las dos. Si seguimos subiendo a ISO 800 pasa exactamente lo mismo, las dos tienen bastante ruido. Mi opinión acerca del ruido de esta cámara es que está un poquito más arriba de lo que a mí me gustaría, de lo que yo espero de una cámara así, pero tampoco es mucho más. Me parece que es bastante normal y esperable de una cámara que tiene el sensor de este tamaño y que tiene este precio y que es del 2015, que tenga la cantidad de ruido que tiene. La solución que yo he encontrado para trabajar con el ruido es un programa que se llama Topaz Denoise. Tengo varios videos acerca de ese programa y esa es la forma en la cual yo utilizo esta cámara. Saco fotos, no me preocupo tanto por el ruido y después corrijo tanto la nitidez como el ruido utilizando ese programa. Una duda que suelen tener muchas personas a la hora de comprar una cámara como la Canon SX530HS es si van a lograr sacar fotos con el fondo fuera de foco. Sin entrar en demasiados detalles, son 4 los factores que influyen en eso que se llama la profundidad de campo y son el tamaño del sensor, la luminosidad del lente, la distancia focal, es decir, el zoom, y la distancia del sujeto a la cámara. En este caso, la Canon SX530HS no cumple con las primeras dos, que son como las más importantes a la hora de lograr que el fondo esté fuera de foco. Para explicarles mejor eso, tengo acá las dos cámaras. Y tengo acá a este sujeto que va a ser de modelo. Esta es una escultura que yo hice. En algún momento estudié artes, así que esto lo hice mientras estaba estudiando. Y lo que quiero probar en este caso es sacar dos fotos casi en la misma posición para que ustedes puedan ver cómo funciona el tema de la profundidad de campo. Como pueden ver, la Canon SX530HS no puede poner el fondo fuera de foco tanto como la Sony A7, pero hay un pequeño truquito que podemos utilizar para lograr mayor fuera de foco. Y eso es utilizar el zoom de la cámara, agarrarla a la cámara y llevárnosla bien lejos. Al alejar la cámara y hacer mucho zoom, vamos a lograr que el fondo salga un poco más fuera de foco que si estuviésemos con la cámara igual de cerca. En cuanto a la calidad de video de la cámara, algo que tiene que a mí me molesta un montón es que una vez que cambiamos la cámara al modo de video, perdemos todas las opciones manuales. No podemos controlar la exposición, no podemos controlar el ISO, la velocidad de obturación, el diafragma. Y si bien en muchas situaciones eso está perfecto, para un uso un poquito más profesional siempre está bueno poder usar la cámara en modo manual. Si están pensando en comprarla para hacer videos en YouTube, este mismo segmento lo estoy filmando también con esta cámara. Las tengo puestas ahí una al lado de la otra, así que esto que están viendo ahora está filmado con la Canon SX530HS. Esto otro está filmado con una Sony RX100 Mark III, que es la cámara que uso para todos mis videos. Y voy a ir cambiando de uno a otro y a otro, esperando que esta comparación tan científica les dé una idea de la calidad entre una y otra. Para hacer una comparación un poco mejor, me voy a quedar callado ahora, de forma tal de que después en la edición le pueda agregar voz en off, pero ustedes tengan la imagen de mi bello rostro para comparar cómo se ve con una cámara y con la otra. Esta es una comparación un poco injusta porque la Canon RX100 Mark III, a pesar de ser un año más vieja, es una cámara mucho más avanzada,
Pero lo que les quiero mostrar en esta comparación son dos cosas. Por un lado el tema del ruido, que no sé si se alcanzará a ver con la compresión de YouTube, así que voy a ajustar los niveles para que sea más evidente la diferencia de ruido que hay entre la Sony y la Canon. Y lo otro que les quiero mostrar es la nitidez, que si se fijan en los detalles de la cara, en la barba o en los ojos, se ve como la Sony es mucho más nítida que la Canon. Nuevamente esta es una comparación bastante injusta, pero es la única forma en la cual les puedo hablar de cuánta nitidez se pierde o cuánta nitidez se podría ganar. En el caso de que estén pensando en comprar esta cámara para hacer videos en YouTube, quiero hacer esta otra prueba que es un poco más relajada, como si estuviese haciendo un vlog, caminando por ahí. Y para eso he diseñado un dispositivo muy elaborado, muy... no mentira, es un palito con dos tornillos, pero me tomé el trabajo de hacerlos para poder tener estas dos cámaras una al lado de la otra. Las dos tienen casi la misma configuración en cuanto al video. Y lo que quiero probar en esta situación son varias cosas. Por un lado, qué tan bien mantiene el foco en mi cara, si yo me muevo, si mantiene el foco, qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa con los cambios de luz? ¿Sí? Acá tengo el sol de frente, se ve así, pero si giro y tengo el sol de espaldas, ¿cómo se ve en cada una de estas cámaras? Y por último, lo que también me parece importante probar y testear en este momento es qué también funciona la estabilización de cada una de estas. Voy a mover un poco este coso que tengo. Hay dos cosas que quiero volver a mostrarles en este video que filmé acá afuera. Por un lado, esta diferencia de color que pasa en mi rostro cuando cambia la luz. Hay algo acá que se ve como muy raro en la Canon. Solo pasa cuando hay un cambio muy brusco de luz. En el resto de las imágenes se ve bastante parecido. Y por otro lado, quiero volver a mostrarles el tema de la estabilización porque me parece que ahí hay una diferencia muy grande. Fíjense que en la imagen de la Canon se ve mucho, pero mucho más movida. Esto nada más pasa en casos extremos donde realmente estoy moviendo mucho la cámara, pero me parece que está bueno que ustedes puedan verlo. Otras cosas a tener en cuenta en el caso que quieran usar esta cámara para YouTube es que no tiene la pantalla rebatible, no se pueden ver mientras graban, que es algo que a mí me parece bastante útil. Yo todo el tiempo tengo una pantallita de arriba en la que me estoy mirando. Por otro lado, la Canon SX530HS es un poquito grande en comparación con otra compacta. Y el tamaño ese no significa mayor calidad de video. Entonces quizás es más cómodo una cámara un poquito más chiquita. Otra cosa a tener en cuenta es que esta cámara no tiene entrada de micrófono. Es decir, no podemos conectarle un micrófono externo porque no tiene entrada donde conectarle el micrófono. Tengo otro video en el cual le estoy recomendando este video. Parece que es propaganda de otros videos. Y encima son videos que todavía no filmo. Pero bueno, van a estar. Si llegan antes, sepan entender que todavía no están. Tengo otro video en el cual les voy a explicar, o ya les explico, depende del momento en el que lo estén viendo en el tiempo, cómo filmar videos con una cámara que no tenga entrada de micrófono, porque la que yo utilizo no tiene entrada de micrófono y yo igual grabo con un micrófono. Entonces, nada, ahí les voy a mostrar cómo se hace, es súper sencillo. Pero bueno, de todas maneras siempre es cómodo que la cámara tenga entrada de micrófono y en el caso de la Canon SX530HS no tiene entrada de micrófono. En el caso de que se estén preguntando si esta cámara puede sacar buenas fotos, la respuesta es sí. Por más de que es una cámara que dicen que no es profesional, yo creo que sí se pueden sacar fotos profesionales. Hace 2 años que la tengo, todas estas fotos que les estoy mostrando en pantalla las he tomado con esta cámara y son fotos que a mí me gustan. Quizás si lo hubiese sacado con otra cámara tendrían un poco más de calidad acá y allá, y si hago zoom y miro los píxeles y me pongo súper minucioso, sí podrían ser un poquito mejor, pero son fotos que a mí me gustan y que si las imprimo y las pongo en una pared o si las subo a Instagram, nadie sabe con qué cámara las saqué y las fotos se ven igual de buenas. Así que definitivamente se pueden sacar fotos buenas con esta cámara. La razón por la cual yo compré esta cámara es por el tamaño y por el zoom que tiene. Si la comparo con la cámara full frame que tengo, el lente más grande que tengo, que es un 70-210, es mucho más grande que esta camarita y el alcance que tiene ese lente es mucho menos. Entonces, para mí, tener esta cámara me permite hacer fotos que con mi cámara más profesional, más principal, bueno, con la otra cámara que tengo, no puedo hacer fotos que con esta cámara sí puedo hacer. Y para mí esa es la razón por la cual tenerla. Y también es lo que yo considero el punto fuerte de esta cámara. El punto fuerte es el tamaño y el zoom. Entonces, si vos estás pensando en comprarte esta cámara, mi consejo sería que pienses qué tanto necesitas una cámara con un zoom grande. Si estás buscando simplemente una cámara para aprender fotografía o para hacer videos en YouTube, hay otro montón de opciones. Entonces, si vos decís, no, mira, el zoom no me interesa, se te abre un abanico muy grande de cámaras que yo te aconsejaría que miraras.
Ahora bien, si vos decís, sí, quiero una cámara con zoom y sí, quiero comprarme esta cámara, y digo literalmente esta cámara, y estás en Argentina y no hace mucho que publiqué este video, te voy a dejar un link en Mercado Libre porque yo la estoy vendiendo. Y si no estás en Argentina o yo ya vendí esta cámara, te dejo otro video en el cual comparto sugerencias para revisar una cámara usada, porque lo más probable es que esta cámara la consigas usada, así que te explico ahí cómo revisarla para estar seguro de que estás comprándola y que está en buen estado. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te compres esta cámara y que la disfrutes. Nos veremos en la próxima.